Lo que cura también puede elegir a quién no salvar. El doctor Julián Ortega, 52 años, médico rural en una clínica de adobe a las afueras de Hermosillo, estaba inclinando una taza de barro entre sus manos cuando notó que el olor no correspondía. Era una tarde seca, el aire arrastraba polvo fino que se pegaba a la lengua, y el ventilador en el techo giraba con un zumbido irregular, como si le faltara un latido. Afuera, un perro ladraba sin convicción. Dentro, la infusión humeaba apenas, dejando escapar un aroma que debía ser familiar. Hojas dulces, algo terroso, un toque amargo, pero no lo era. La mujer que había traído la bebida, Rosa Elena Méndez, 38 años, costurera, estaba sentada frente a él, con las manos apoyadas en las rodillas, inmóviles. Sus uñas tenían restos de hilo rojo. Había llegado por un dolor persistente en el estómago, algo que no cedía con pastillas ni reposo. La abuela me dio esto, había dicho, como si esa frase bastara para explicar todo. Julián acercó la taza a su nariz otra vez. El calor era tenue, la superficie vibraba apenas. El olor volvió a presentarse, esta vez más claro. No era solo amargo. Había una nota metálica, casi imperceptible, que se quedaba en la parte posterior de la garganta, como un recuerdo incómodo. No era algo que pudiera nombrar con precisión, pero tampoco algo que pudiera ignorar. «¿Cuánto tiempo lleva tomándolo?», preguntó, sin levantar la vista. Rosa Elena dudó, miró hacia la puerta, luego al suelo. 3 días, respondió. Ella dijo que en 5 se me iba a quitar todo. El ventilador hizo un sonido más agudo, como si protestara. Julián dejó la taza sobre la mesa de madera. La madera estaba agrietada, marcada por años de uso, con pequeñas manchas oscuras que nadie recordaba cómo habían llegado ahí. En la repisa, detrás de él, había frascos de vidrio con etiquetas escritas a mano. Alcohol, yodo, suero. Ninguno olía así. El momento exacto en que algo dejó de encajar no fue dramático. No hubo un golpe, ni un grito. Fue una acumulación lenta. El olor, la mirada de la mujer, la forma en que sostenía el silencio. Todo eso se alineó en un punto que Julián no pudo explicar en ese instante, pero que sintió como una grieta. Tomó la libreta donde anotaba los casos. Era de tapas azules, con esquinas dobladas. Escribió el nombre de Rosa Elena, la fecha, los síntomas. Luego, sin pensarlo demasiado, añadió una frase que no era habitual en sus registros. Infusión externa, olor no identificable. Levantó la vista. «No la tome hoy», dijo con voz baja. «Quiero revisarla primero». Rosa Elena frunció el ceño, no con desconfianza, sino con algo más cercano a la confusión. Pero ella empezó. No terminó la frase. No hacía falta. En ese pueblo decir ella era suficiente. Todos sabían de quién se hablaba. La abuela. Nadie usaba su nombre completo. Algunos recordaban que era Carmen Valdés. Otros decían que era María del Carmen. Pero en la práctica, eso no importaba. Era la abuela, la mujer a la que acudían cuando el hospital estaba lejos, cuando el dinero no alcanzaba, cuando la enfermedad no tenía explicación en palabras comunes. Julián cerró la libreta. «Solo hoy», añadió. «Mañana vemos». Rosa Elena asintió, aunque su gesto no era del todo convencido. Tomó la taza con cuidado, como si aún fuera algo valioso, y la sostuvo cerca del pecho. El doctor observó ese gesto. No era solo una bebida, era confianza. Y ahí estaba la segunda grieta. Esa misma noche, el viento cambió de dirección. Trajo consigo un olor a tierra húmeda, raro para esa época del año. En la casa de la abuela, a unas calles de distancia, una luz permanecía encendida detrás de una cortina gruesa. Nadie veía lo que ocurría dentro, pero todos sabían que había movimiento, gente que entraba, gente que salía,
voces bajas, pasos que se apagaban antes de llegar a la calle. En una mesa de madera, cubierta con un mantel bordado a mano, había varios cuencos, frascos y hojas secándose. Entre ellos, un objeto destacaba por su simplicidad: un cuaderno de hojas cuadriculadas, con la tapa desgastada. Estaba cerrado. Ese cuaderno aparecería años después en un archivo olvidado de una delegación estatal, cuando un periodista, 39 años, obsesivo, con la costumbre de subrayar todo, lo encontraría entre papeles que nadie había revisado en décadas. Lo abriría sin saber exactamente qué buscaba, y lo que encontraría ahí cambiaría la forma en que se recordaba a ese pueblo. Pero en ese momento, nadie hablaba de eso. Al día siguiente, Rosa Elena no regresó a la clínica. Julián anotó la ausencia en la libreta. No era inusual que los pacientes no volvieran. A veces mejoraban, a veces se resignaban, a veces simplemente no podían pagar el transporte. Pasaron 2 días más. El quinto día, un hombre llegó a la clínica. Tenía 45 años, sombrero de ala ancha, botas cubiertas de polvo. Se llamaba Tomás Ríos, agricultor. No se sentó. «Vengo por mi esposa», dijo. Julián lo miró sin entender. «Rosa Elena», añadió Tomás. «No se levanta desde ayer». El doctor sintió cómo la memoria reconstruía el momento de la taza, el olor, la nota metálica. Tomó su maletín sin hacer más preguntas. La casa de los Ríos estaba a unos 15 minutos caminando. El suelo crujía bajo las botas. El sol caía de frente, sin sombra. Al entrar, el aire era más frío, pero no fresco. Era un frío detenido. Rosa Elena estaba en la cama, cubierta hasta el pecho. Su respiración era superficial, casi imperceptible. No había señales evidentes de algo específico, nada que pudiera señalar con el dedo y decir, «esto es». Julián se acercó, tomó su pulso. Era irregular. Miró alrededor. En una mesa pequeña, junto a la ventana, había una taza de barro, vacía, la misma. El doctor no dijo nada. Sacó su estetoscopio, lo apoyó sobre el pecho de la mujer. Escuchó. El sonido era débil, como si viniera de lejos. Tomás estaba de pie, detrás de él, sin moverse. «¿Va a ponerse bien?», preguntó. Julián no respondió de inmediato. Retiró el estetoscopio, lo guardó con cuidado. «Necesitamos llevarla al hospital», dijo finalmente. Tomás asintió, pero no se movió. «La abuela dijo que era normal», añadió, «que el cuerpo se defiende antes de sanar». Julián cerró el maletín. Ese fue el momento en que la tercera grieta se abrió por completo, porque no era la primera vez que escuchaba esa frase, ni sería la última. Años después, cuando los expedientes se alinearan, cuando los nombres se repitieran con una precisión incómoda, cuando alguien decidiera mirar atrás con atención, ese día sería señalado como el inicio visible de algo que llevaba mucho tiempo ocurriendo. Pero en ese instante, en esa habitación con olor a tela vieja y polvo, solo había una mujer que no respondía, un hombre que confiaba en una voz ausente y un médico que empezaba a entender que lo que tenía delante no era un caso aislado, era una pregunta, y todavía no sabía cómo formularla. Para entender cómo ese olor llegó a convertirse en una señal y no en una simple sospecha, hay que retroceder aproximadamente 20 años, a un tiempo en que nadie en ese pueblo cuestionaba nada, porque no había razones visibles para hacerlo. En aquel entonces, la casa de la abuela estaba recién encalada. Las paredes aún conservaban un blanco irregular, con zonas donde la brocha había dejado marcas más densas. El patio era de tierra apisonada, y en una esquina crecía un mezquite que daba una sombra escasa, pero constante. Bajo ese árbol, cada mañana, se colocaba una mesa baja con recipientes, telas y frascos. La mujer que todos conocerían como la abuela no parecía, en ese momento,
alguien destinado a ocupar un lugar central en la vida de los demás. Tenía 40 y pocos años, el cabello recogido en un moño firme, manos delgadas con venas marcadas. Caminaba despacio, no por debilidad, sino por costumbre, como si cada paso ya hubiera sido pensado antes. Su nombre completo, registrado en un acta de nacimiento que casi nadie había visto, era Carmen Valdés Ortega. En ese tiempo, Carmen no recibía gente de otros estados, apenas algunas vecinas, mujeres que vivían a 2 o 3 calles de distancia, llegaban con dolores simples, cabeza, estómago, cansancio, cosas que, en la lógica del pueblo, no siempre necesitaban un médico, pero sí alguien que escuchara sin prisa. Y Carmen escuchaba, no interrumpía, no hacía preguntas innecesarias, solo asentía, de vez en cuando, mientras sus manos trabajaban. Cortaba hojas, trituraba raíces, hervía agua en una olla de barro que siempre estaba en el mismo lugar, sobre una hornilla baja. El vapor subía lento, impregnando el aire con un olor que, en aquel entonces, era descrito como limpio, reconfortante. Las mujeres se iban con pequeñas bolsas de tela o botellas recicladas. Dejaban monedas sobre la mesa, a veces huevos, a veces un trozo de tela. Nadie hablaba de precios. Era un intercambio tácito, regulado por una lógica que no necesitaba explicarse. El respeto hacia Carmen no surgió de un día para otro. Fue acumulándose, como el polvo en los rincones. Un caso resuelto, luego otro más. Dolores que desaparecían, fiebres que cedían, niños que dejaban de llorar por las noches. Pero también había silencios. En una vecindad cercana, por ejemplo, vivía una mujer llamada Teresa López, 30 años, madre de 2 hijos. Había acudido a Carmen por un malestar persistente que ningún remedio casero había logrado aliviar. Después de varias visitas, Teresa dejó de salir al patio. Las vecinas preguntaron, pero las respuestas fueron vagas. Estaba descansando, se sentía débil, ya pasaría. Un mes después, Teresa murió. La explicación fue simple. El cuerpo no resistió. Nadie pidió más detalles. En ese tiempo, morir no era necesariamente un evento que exigiera respuestas largas. Carmen asistió al novenario. Se sentó en una esquina, en silencio, con las manos cruzadas sobre el regazo. Cuando alguien le ofrecía café, lo aceptaba con un leve gesto de cabeza. No lloró. Tampoco parecía indiferente. Era una presencia neutra, como si su papel en ese espacio no estuviera definido. Esa neutralidad fue interpretada como fortaleza. Con los años, el número de personas que acudían a su casa aumentó. Ya no eran solo vecinas. Llegaban hombres desde ranchos cercanos, mujeres que habían escuchado historias en mercados lejanos, familias completas que viajaban horas para verla. El patio comenzó a llenarse desde temprano. A veces, antes del amanecer, ya había 2 o 3 personas esperando junto al mezquite. Carmen organizaba el día con una precisión que nadie cuestionaba. Primero los casos urgentes, luego los conocidos, al final los nuevos. No usaba reloj, pero rara vez se equivocaba en el orden. Había un objeto que siempre estaba presente, aunque pocos le prestaban atención: el cuaderno de hojas cuadriculadas. Carmen lo abría al inicio de cada jornada. Escribía algo con una letra pequeña y ordenada, y luego lo cerraba. Nadie veía lo que anotaba. Algunos pensaban que llevaba un registro de las plantas, otros de los nombres. Nadie preguntaba. La idea de que una mujer como Carmen pudiera equivocarse no formaba parte del pensamiento colectivo. No porque fuera perfecta, sino porque ocupaba un lugar que no admitía duda. Era, en cierto modo, una extensión de algo más antiguo: la tradición, la experiencia transmitida sin libros, la confianza en lo que siempre había funcionado. Y sin embargo, había detalles.
Un hombre llamado Ricardo Salas, 42 años, carpintero, había acudido por un dolor en el pecho. Carmen le dio una preparación y le indicó reposo. Durante unos días, Ricardo dijo sentirse mejor. Luego, dejó de trabajar. Una semana después, murió en su casa. La explicación volvió a ser sencilla. El corazón. Nadie conectó los casos. No entonces, porque entre Teresa y Ricardo hubo otros nombres, otros rostros, otras historias que no terminaron de la misma manera. Personas que sí mejoraron, que volvieron a sus rutinas, que hablaban de Carmen con gratitud abierta. Ese equilibrio entre alivio y pérdida creó una zona gris donde cualquier duda se diluía. Además, estaba el contexto. En esa época, el acceso a servicios médicos era limitado. La clínica más cercana tenía horarios irregulares, falta de medicamentos, largas esperas. Ir hasta Hermosillo implicaba dinero, tiempo, transporte que no siempre estaba disponible. Carmen estaba ahí, siempre. Esa disponibilidad constante la convirtió en algo más que una opción. Era la primera puerta, y en muchos casos, la única. El sistema, sin decirlo, delegaba, y el pueblo aceptaba esa delegación como una forma de supervivencia. Hubo un momento específico, aunque en ese entonces pasó desapercibido, que marcó un cambio en la forma en que Carmen trabajaba. No fue un evento público, ni algo que pudiera señalarse en un calendario. Fue más bien una modificación en los detalles, la forma en que medía las cantidades, el tiempo que dejaba hervir ciertas mezclas, el silencio que seguía a algunas consultas. Ese cambio coincidió con la llegada de un hombre que no pertenecía al pueblo. Se llamaba Ernesto Calderón, 50 años, comerciante. Llegó en una camioneta cargada con cajas que nadie vio abrir. Se quedó en la casa de Carmen durante 3 días. No salió al patio, no habló con los pacientes. Después de su partida, Carmen continuó con su rutina. Pero algo, aunque imperceptible, se había ajustado. Años más tarde, cuando se intentara reconstruir la secuencia de hechos, ese periodo sería señalado como un punto de inflexión, no por lo que se vio, sino por lo que cambió sin que nadie lo notara. Porque a partir de ahí, las historias comenzaron a repetirse con una regularidad que ya no podía atribuirse solo al azar. Primero uno, luego otro, luego 2 más, y entre ellos siempre la misma frase: está en proceso de sanar. El pueblo la escuchaba, la aceptaba, la repetía incluso, porque cuestionarla implicaba cuestionar todo lo demás. Y eso, en un lugar donde cada cosa tenía su sitio, era más difícil que guardar silencio. Antes de que Carmen Valdés Ortega se convirtiera en la abuela, antes de que su patio se llenara de gente esperando en silencio, hubo un tiempo en el que nadie la miraba 2 veces. Para entenderlo, hay que retroceder aún más a su infancia, cuando su nombre no significaba nada para nadie fuera de su familia. Carmen nació en una casa de madera y lámina en las afueras de un pequeño poblado de Sonora. El suelo era de tierra, compactado a fuerza de pisadas, y en temporada de calor se levantaba un polvo fino que se pegaba a la piel como una segunda capa. Su madre, Inés Ortega, vendía tortillas hechas a mano en un mercado improvisado los domingos. Su padre, Esteban Valdés, trabajaba en lo que hubiera: jornales, reparaciones, transporte ocasional de mercancía. No había estabilidad, pero tampoco se hablaba de ello como una carencia. Era simplemente la forma en que se vivía. Carmen era la segunda de 3 hijos. Desde pequeña, se acostumbró a observar más de lo que hablaba. No por timidez, sino porque entendía, sin que nadie se lo explicara, que escuchar era una forma de anticiparse. Su madre le enseñó a reconocer plantas básicas, cuáles calmaban el dolor de estómago, cuáles servían para bajar la fiebre, cuáles había que evitar.
No era un conocimiento formal, sino práctico, transmitido mientras caminaban por el campo o mientras preparaban comida. No todo lo que crece sirve, le decía Inés, mientras arrancaba una hoja y la olía antes de guardarla. Y no todo lo que sirve es bueno para todos. Esa frase se quedó con Carmen. A los 12 años ocurrió el primer evento que marcaría una diferencia en su forma de entender el mundo. Su hermano menor, Mateo, enfermó. No fue algo repentino. Empezó con cansancio, luego fiebre leve, luego días en los que no quería levantarse de la cama. Inés hizo lo que sabía hacer: infusiones, compresas, reposo. Nada funcionó. Esteban, después de varios días, decidió llevarlo a la clínica más cercana. El trayecto tomó horas. Cuando regresaron, Mateo ya no estaba consciente. Murió esa misma noche. No hubo explicación clara. El médico había hablado de una infección interna, algo que se había extendido demasiado rápido. Usó palabras que no encontraron traducción en la casa de madera. El cuerpo de Mateo fue velado en la misma habitación donde había dormido. Las vecinas llevaron velas, comida, palabras repetidas que intentaban llenar un espacio que no se dejaba llenar. Carmen se sentó en un rincón, observando. No lloró en ese momento. Miraba las manos de su hermano, quietas, como si aún esperara que hicieran algo. Esa fue la primera vez que sintió que el conocimiento que tenía, las plantas, los remedios, las palabras de su madre, no era suficiente. Y esa sensación no se fue. Con el tiempo, la vida continuó. Inés siguió vendiendo tortillas. Esteban siguió trabajando donde podía. Carmen creció, asumió tareas, ayudó en la casa. Pero algo en su forma de actuar había cambiado. Se volvió más precisa, más atenta a los detalles. Cuando preparaba infusiones, medía con cuidado, observaba las reacciones, tomaba nota mental de lo que funcionaba y lo que no. A los 17 años, empezó a acompañar a una mujer mayor del pueblo, conocida como Doña Aurelia, que tenía cierta reputación por sus conocimientos en remedios tradicionales. Doña Aurelia no aceptaba a cualquiera como ayudante, pero en Carmen vio algo que no nombró. «Tienes paciencia», le dijo una tarde, mientras ordenaban hojas secas. «Y eso no se aprende». Con ella, Carmen amplió lo que sabía. Aprendió combinaciones, tiempos, proporciones, pero también aprendió algo más difícil de definir: cuándo intervenir y cuándo no. «Hay cosas que no dependen de nosotras», decía doña Aurelia sin mirar a Carmen. «Y hay otras que sí, aunque no nos guste». Esa ambigüedad se convirtió en una constante. A los 20 años, Carmen ya era conocida en su entorno inmediato como alguien que sabía. No era aún una figura central, pero empezaba a ser mencionada cuando alguien tenía un problema menor. Ese mismo año, su padre murió en un accidente de trabajo. Una caída, dijeron. Nada que pudiera haberse evitado, según los hombres que estaban con él. La explicación fue aceptada sin discusión. La muerte de Esteban dejó a la familia en una situación más frágil. Inés envejeció rápido, como si el tiempo se hubiera acelerado de golpe. Carmen asumió más responsabilidades. Dejó de acompañar a doña Aurelia con la misma frecuencia, pero continuó aplicando lo aprendido. Fue en ese periodo cuando ocurrió algo que, en ese momento, pasó desapercibido para todos, incluida ella misma. Una vecina, Clara Mendoza, 25 años, embarazada de pocos meses, acudió a Carmen por náuseas constantes y debilidad. Carmen le preparó una infusión suave, algo que había visto hacer a doña Aurelia en casos similares. Clara regresó 2 días después, diciendo que se sentía mejor. No volvió. Semanas más tarde, se supo que había perdido al bebé. La explicación fue inmediata. El cuerpo no lo sostuvo. Era algo que ocurría, se decía, sin necesidad de buscar más allá. Carmen escuchó la noticia en silencio.
no preguntó detalles, no se acercó a la familia. Esa noche, por primera vez, abrió un cuaderno y escribió. No era el mismo cuaderno que años después se encontraría en la casa de Sonora, pero el gesto era el mismo: registrar, poner en palabras lo que no podía resolverse solo con memoria. Escribió el nombre de Clara, la fecha aproximada, los síntomas, lo que había dado. Luego cerró el cuaderno y lo guardó. Ese acto, aparentemente simple, marcó el inicio de una forma de relacionarse con su propio conocimiento. Ya no era solo práctica, era acumulación. Con el tiempo, los casos se multiplicaron. Algunos terminaban bien, otros no. Carmen empezó a notar patrones, aunque no los nombraba en voz alta. Personas que mejoraban en ciertas condiciones, otras que no. Reacciones distintas a las mismas preparaciones. La línea entre lo que se podía controlar y lo que no se volvió más difusa. Y en esa difusidad, Carmen empezó a tomar decisiones más conscientes. No eran decisiones visibles. No había un momento en que dijera, a partir de ahora. Era más bien una serie de ajustes, pequeños, casi imperceptibles, que se sumaban. Un poco más de esto, un poco menos de aquello, un tiempo de reposo distinto, una indicación adicional. Nadie lo notó, porque desde fuera todo seguía funcionando. Pero dentro de Carmen, la lógica había cambiado. Ya no se trataba solo de aliviar, se trataba de entender hasta dónde podía llegar. Y esa pregunta, que no tenía respuesta inmediata, la acompañaría en cada paso posterior. Años después, cuando su nombre fuera pronunciado con respeto casi absoluto, cuando su patio se llenara de gente que confiaba sin reservas, nadie recordaría a la niña que había perdido a su hermano sin entender por qué. Nadie, excepto ella. Y quizá, en algún lugar, ese recuerdo seguía operando como una variable invisible en cada decisión que tomaba. Porque hay pérdidas que no se quedan en el pasado, se transforman en método. Con los años, el nombre de Carmen Valdés Ortega dejó de ser solo un nombre y empezó a convertirse en una referencia. No ocurrió de forma repentina, ni fue resultado de un solo caso extraordinario. Fue un proceso lento, casi imperceptible, construido a partir de pequeñas certezas acumuladas en la memoria colectiva del pueblo. Para cuando cumplió poco más de 40 años, ya nadie la llamaba por su nombre. Era simplemente la abuela. No por edad exacta, sino por la posición que ocupaba, una figura a la que se acudía sin cuestionamientos, con una mezcla de respeto y necesidad. Su casa, en Sonora, había cambiado también. El encalado blanco se había renovado varias veces, pero ahora las paredes mostraban capas superpuestas, como si cada año dejara una huella mínima. El patio seguía siendo de tierra, pero más compacto, más transitado. El mezquite en la esquina había crecido. Su sombra se extendía lo suficiente como para cubrir a varias personas al mismo tiempo. Desde temprano, antes incluso de que el sol terminara de elevarse, ya había gente esperando. Algunos llegaban con termos, otros con bolsas de tela, otros simplemente con las manos vacías. No hablaban mucho entre ellos. El silencio no era incómodo, era parte del ritual. Carmen salía al patio con pasos medidos, observando sin parecer hacerlo. Identificaba a quienes ya conocía, a quienes venían por primera vez, a quienes ocultaban algo detrás de una sonrisa tensa. No necesitaba preguntar demasiado. El sistema que había construido no tenía reglas escritas, pero funcionaba con precisión. Nadie discutía el orden, nadie se quejaba por esperar, y sobre todo, nadie cuestionaba el resultado. El respeto hacia ella no era solo personal, estaba sostenido por una red de relaciones que reforzaban su posición. Las vecinas hablaban bien de ella en el mercado.
Los hombres que trabajaban en los ranchos la mencionaban como la única que había podido aliviar ciertos dolores. Incluso algunos policías locales, en conversaciones informales, recomendaban acudir a la abuela antes de ir a la clínica cuando el problema no parecía grave. Esa red creaba una especie de protección invisible. Y dentro de esa protección, el silencio se volvía una forma de estabilidad. Había cosas que no se decían, no porque fueran secretos explícitos, sino porque no encajaban en la narrativa general. Casos que no terminaban como se esperaba, personas que dejaban de aparecer, historias que se cerraban con explicaciones breves. Se fue con familiares. Se complicó. El cuerpo no resistió. Frases que funcionaban como puntos finales. En una cantina cercana, donde los hombres se reunían al final del día, a veces surgían comentarios aislados. Un nombre, una duda, una coincidencia. Pero esas conversaciones rara vez avanzaban. Alguien cambiaba de tema. Alguien pedía otra bebida. Alguien recordaba un caso positivo que equilibraba la balanza. La lógica colectiva operaba así. Por cada historia que generaba inquietud, había 2 o 3 que confirmaban la confianza. Y eso era suficiente. El cuaderno de Carmen seguía presente. Ahora era otro, más grueso, con más páginas, pero mantenía la misma función. Lo abría al inicio del día, anotaba, cerraba. A veces, en medio de una consulta, lo consultaba brevemente. Nadie veía lo que contenía. Ese cuaderno se convirtió en una extensión de su memoria, y su memoria en una herramienta de decisión. Hubo un caso que, sin ser evidente en su momento, reflejaba el nivel de influencia que había alcanzado. Una mujer llamada Lucía Herrera, 35 años, madre de 3 hijos, comenzó a sentir un cansancio persistente. No era dolor, no era fiebre, era una sensación de agotamiento que no se explicaba con el trabajo diario. Su esposo, preocupado, insistió en llevarla a la clínica. Lucía aceptó, pero antes pasó por la casa de Carmen. «Solo para que me vea», dijo. Carmen la escuchó en silencio, observando sus manos, su postura, la forma en que hablaba. Preparó una infusión, le dio instrucciones claras. «Tómalo por 5 días», indicó, «y descansa». Lucía fue a la clínica después. El médico, no Julián, sino un colega que cubría turnos, le recomendó análisis, reposo, posiblemente un traslado a la ciudad si los síntomas continuaban. Lucía volvió a su casa con 2 indicaciones distintas. Eligió seguir la de Carmen. No fue una decisión consciente en términos de rechazo a la medicina formal. Fue una elección basada en confianza acumulada, en experiencias previas, en lo que había visto funcionar en otros. 5 días después, Lucía dijo sentirse mejor. No completamente, pero lo suficiente como para retomar sus actividades. Ese resultado reforzó la posición de Carmen, y casos como ese se repetían. Por cada historia que terminaba en silencio, había varias que se convertían en testimonios positivos. Esos testimonios circulaban, se amplificaban, se convertían en referencia. El equilibrio se mantenía. Pero dentro de ese equilibrio, Carmen había empezado a operar con una lógica que nadie más compartía. No hablaba de ella, no la explicaba, simplemente la aplicaba. Había momentos, durante las consultas, en los que hacía pausas más largas de lo habitual. Observaba a la persona frente a ella, no solo en términos de síntomas, sino de contexto, su situación familiar, su posición en la comunidad, las tensiones que la rodeaban. Esa información no aparecía en el cuaderno, al menos no de forma explícita, pero estaba presente en cada decisión. En ese periodo también se consolidó un patrón que, visto en retrospectiva, resultaría clave: la aparición de casos en los que la mejora de una persona coincidía con el deterioro de otra dentro del mismo entorno familiar.
No era algo evidente, no había una línea directa que conectara los eventos, pero ocurría. Un hijo que mejoraba mientras una abuela enfermaba. Un esposo que recuperaba fuerzas mientras una hermana se debilitaba. Coincidencias, en apariencia. El pueblo no las registraba como patrones. Las interpretaba como parte de la complejidad de la vida. Además, había un elemento cultural que reforzaba esa interpretación. La idea de equilibrio, de que algo debía ceder para que otra cosa se sostuviera. Carmen nunca verbalizó esa idea, pero tampoco la desmintió. Y en ese espacio de no dicho, la lógica se consolidó. Hubo intentos aislados de cuestionamiento. Una mujer mayor, conocida por su carácter directo, comentó en voz alta en el mercado que no todo era tan claro. Fue escuchada, pero no respaldada. Días después, dejó de mencionar el tema. No porque hubiera cambiado de opinión, sino porque entendió que no había espacio para esa conversación. El sistema de silencio no era impuesto de forma explícita. No había amenazas, no había advertencias directas. Era una construcción colectiva, sostenida por la necesidad de creer que las cosas funcionaban. Porque si no funcionaban, ¿qué quedaba? La clínica con recursos limitados, la distancia, la incertidumbre. Carmen ofrecía una respuesta, y mientras ofreciera respuestas, el pueblo estaba dispuesto a no hacer ciertas preguntas. Ese acuerdo tácito permitió que el sistema continuara, hasta que alguien, desde fuera, sin formar parte de esa red de relaciones, empezó a mirar los mismos eventos con otra lógica. Pero ese momento aún no había llegado. Por ahora, la abuela seguía en su patio, bajo la sombra del mezquite, rodeada de gente que confiaba en ella. Y cada día, al abrir su cuaderno, añadía una línea más a una historia que nadie estaba leyendo completa. El momento en que Carmen cruzó la línea no tuvo testigos, ni palabras, ni una decisión que pudiera señalarse con claridad. No fue un instante dramático, sino una acumulación que encontró un punto de no retorno en una tarde común, en la que nada parecía diferente desde fuera. Era finales de verano. El calor se había vuelto más pesado, más pegajoso, como si el aire se negara a moverse. En el patio, el mezquite proyectaba una sombra irregular, y debajo de ella había dos personas esperando. Una mujer joven con un niño en brazos y un hombre mayor que no dejaba de limpiarse el sudor con un pañuelo gris. Dentro de la casa, Carmen estaba sola. Sobre la mesa, alineados con precisión, había 3 recipientes de barro, una cuchara de madera y un pequeño cuaderno abierto. La página mostraba varias líneas escritas en su letra habitual, nombres, síntomas, fechas aproximadas. No había comentarios, solo datos. Ese día, uno de los nombres subrayados era el de Estela Ríos, 31 años, esposa de Tomás, madre de 2 hijos pequeños. Estela había acudido a Carmen por un problema recurrente: dolores en el pecho, dificultad para respirar en las noches, una sensación constante de presión que no desaparecía. Había ido también a la clínica. El diagnóstico había sido impreciso. Ansiedad, dijeron, cansancio acumulado, reposo. Pero el reposo no era una opción real para alguien como Estela. Carmen la había observado en silencio durante varias visitas. Había notado detalles que no estaban en las palabras. La forma en que apretaba los dedos cuando hablaba de su casa, la pausa antes de mencionar a su esposo, la mirada que evitaba ciertos temas. No eran síntomas médicos, eran otra cosa. Ese mismo día había otro nombre en la página, sin subrayar, pero presente: Aurora Ríos, 67 años, madre de Tomás. Vivía en la misma casa que Estela, en una habitación contigua. Había acudido a Carmen por molestias leves, propias de la edad, cansancio, falta de apetito, dolores en las articulaciones.
2 personas, bajo el mismo techo. 2 condiciones distintas. Carmen cerró el cuaderno por un momento, apoyó las manos sobre la mesa y se quedó inmóvil. No había prisa. Nunca la había. El agua en la olla comenzaba a calentarse, produciendo un sonido suave, constante. Carmen se acercó, añadió hojas secas, removió con la cuchara. El vapor subió lentamente, envolviendo el espacio con un olor que, para cualquiera que entrara en ese momento, habría resultado familiar. Pero Carmen ya no percibía los olores de la misma manera que antes. Para ella, cada combinación tenía una función más allá de lo evidente. Tomó 2 recipientes. En uno, vertió una porción del líquido recién preparado. En el otro, una cantidad ligeramente distinta, con un tiempo de reposo diferente. La diferencia no era visible a simple vista. Era una variación mínima, calculada. Ese fue el punto. No hubo una frase que lo acompañara, ni una justificación explícita. Fue una acción sostenida por una lógica interna que se había ido formando con los años. La idea de que no todo podía salvarse. La idea de que, en ciertos contextos, el equilibrio requería decisiones. Carmen no pensó en términos de daño o beneficio. Pensó en términos de ajuste. Cuando Estela entró, el aire del interior la envolvió con ese olor que asociaba con alivio. Se sentó frente a Carmen, como siempre, con las manos juntas, esperando. «¿Cómo has dormido?», preguntó Carmen. «Mal», respondió Estela. «Siento que algo me aprieta aquí», añadió, tocándose el pecho. Carmen asintió. No necesitaba más explicación. Le entregó el primer recipiente. «Esto por la noche», indicó. 5 días. Estela tomó la taza con cuidado, como si sostuviera algo frágil. «Gracias, abuela», dijo, con una voz que mezclaba respeto y necesidad. No hizo más preguntas. Cuando salió, Aurora entró. Su paso era más lento, pero firme. Se sentó sin ayuda. Miró a Carmen directamente. «No tengo nada grave», dijo. «Solo cansancio». Carmen la observó durante unos segundos. Luego, sin cambiar la expresión, le entregó el segundo recipiente. «Esto te ayudará», dijo. Aurora asintió, sin cuestionar. Ese día, ambas mujeres salieron con lo que creían ser soluciones. En la casa de los Ríos, las 2 tazas se colocaron sobre la misma mesa, junto a una ventana que dejaba pasar la luz de la tarde. Estela tomó la suya antes de dormir. Aurora, la suya después de cenar. Los primeros días no hubo cambios evidentes. Luego, de forma gradual, Estela comenzó a sentirse mejor. No completamente, pero lo suficiente como para notar la diferencia. Respiraba con más facilidad. Dormía algunas horas seguidas. Aurora, en cambio, empezó a mostrar signos de debilidad más marcados. Nada alarmante en un principio. Solo un cansancio mayor, menos apetito, más tiempo en la cama. La familia interpretó estos cambios como parte del proceso. «Es normal», dijo Tomás. «A mi madre le pesan los años». Nadie conectó los 2 procesos, ni siquiera Carmen, al menos no en términos conscientes. Para ella, lo que ocurría confirmaba una hipótesis que no había formulado en voz alta, que los sistemas familiares, como cualquier otro sistema, buscaban un equilibrio, y que ese equilibrio, en ocasiones, implicaba desplazamientos. La línea entre intervención y decisión se volvió más delgada a partir de ese momento. No fue la única vez que ocurrió algo similar, pero fue la primera en la que Carmen actuó con esa precisión. Días después, Estela volvió al patio, con una expresión distinta. Había algo de alivio en su postura. «Me siento mejor», dijo. Carmen asintió, como si el resultado fuera esperado. «Continúa», respondió. No preguntó por Aurora. No era necesario, porque en su cuaderno, en una página que nadie más veía, ya había una anotación adicional.
un pequeño ajuste en la forma en que registraba los nombres, una relación implícita entre ellos. Ese fue el inicio de un patrón, no visible para el pueblo, no discutido, pero repetido, y como todo lo que se repite sin ser cuestionado, se convirtió en parte de la normalidad. Años más tarde, cuando alguien intentara reconstruir ese primer cruce de línea, no encontraría una confesión, ni una prueba directa, solo coincidencias, nombres que aparecían juntos, fechas que se superponían, mejoras que coincidían con pérdidas, y un cuaderno que, leído con atención, sugería una lógica que nadie había querido ver en su momento. Pero en esa tarde de verano, en esa casa de paredes encaladas, lo único que ocurrió fue que una mujer entregó 2 recipientes distintos a 2 personas distintas. Y el mundo, desde fuera, siguió exactamente igual. Con el tiempo, lo que había comenzado como una variación casi imperceptible, se transformó en un patrón que, sin ser evidente para quienes lo vivían, empezaba a repetirse con una consistencia difícil de atribuir al azar. Las personas seguían llegando a la casa de Carmen desde distintos puntos, ranchos cercanos, colonias de Hermosillo, incluso de otros estados donde alguien había escuchado una historia que valía la pena intentar. El patio bajo el mezquite se convirtió en un punto de tránsito constante. Desde temprano, el murmullo bajo de quienes esperaban se mezclaba con el sonido de utensilios, el roce de telas, el leve hervir del agua en la olla. Nada parecía fuera de lugar. Entre quienes llegaron en esa época estaba una mujer llamada Beatriz Cárdenas, 40 años, dueña de una pequeña tienda de abarrotes en un poblado a 2 horas de distancia. Había viajado con su hermana menor, Lidia, 32 años, que sufría episodios de debilidad repentina, mareos que la obligaban a sentarse en cualquier lugar. Beatriz había escuchado de Carmen en el mercado, en boca de otra comerciante que aseguraba haber visto mejorías donde antes no había esperanza. No lo pensó demasiado. Cerró la tienda por 2 días, organizó el viaje y llegó temprano, antes de que el sol calentara demasiado. Cuando Carmen salió al patio, su mirada recorrió a las personas como siempre, deteniéndose un segundo más en algunos rostros. Al ver a Beatriz y Lidia, no mostró sorpresa. Las hizo pasar. Dentro de la casa, el ambiente era fresco en comparación con el exterior, pero no por ventilación, sino por la forma en que la luz entraba filtrada por cortinas gruesas. La mesa estaba limpia, preparada. Lidia se sentó primero. Sus manos temblaban ligeramente. Beatriz permaneció de pie un momento, observando todo con atención, como si buscara señales de algo que confirmara su decisión de haber venido. ¿Desde cuándo?, preguntó Carmen, sin rodeos. «Meses», respondió Lidia. «Va y viene». Carmen asintió. No pidió detalles médicos. No preguntó por diagnósticos previos. Su forma de escuchar no dependía de informes. Mientras preparaba la infusión, Beatriz intervino. «En el pueblo dicen que usted…», empezó, pero se detuvo, como si no encontrara la palabra adecuada. Carmen no levantó la vista. «Hago lo que puedo», respondió. No era una afirmación de capacidad ni una negación. Era una frase que dejaba espacio. Lidia recibió su preparación con ambas manos. Beatriz observó el gesto, luego miró a Carmen. «¿Y para ella?», preguntó, señalándose a sí misma. Carmen la miró por primera vez de forma directa. Fue una mirada breve, pero suficiente para registrar algo que no se decía. «¿Qué sientes?», preguntó. Beatriz dudó. «Cansancio», respondió finalmente. «Pero eso es normal». Carmen no comentó. Preparó una segunda infusión, distinta en apariencia solo para quien supiera qué buscar. La colocó frente a Beatriz. «Tómalo por la noche», indicó.
Las dos mujeres salieron con sus recipientes. En el camino de regreso, hablaron poco. El cansancio del viaje, el calor, la incertidumbre, todo contribuía al silencio. En su casa, en un espacio pequeño detrás de la tienda, siguieron las indicaciones. Los primeros días, Lidia mostró una ligera mejoría. Menos mareos, más estabilidad al caminar. Beatriz, en cambio, empezó a sentirse más pesada, como si el cansancio que antes consideraba normal se hubiera intensificado. No lo comentó de inmediato. Pensó que era el esfuerzo del viaje, el trabajo acumulado, el calor. Pero los días siguientes no mejoraron su estado. Al contrario, la sensación se volvió más persistente. En el pueblo la gente observaba sin intervenir. Beatriz seguía abriendo la tienda, pero con menos energía. Lidia, en cambio, empezaba a moverse con más seguridad. «Te está haciendo bien», le dijo una vecina a Lidia. «Sí», respondió ella. «La abuela sabe». Esa frase, repetida en distintos contextos, funcionaba como una explicación suficiente. El patrón se repetía, pero nadie lo nombraba. Porque nombrarlo implicaba conectar puntos que, por separado, tenían sentido. Juntos, no. En ese mismo periodo, en otra parte del pueblo, un hombre llamado Ernesto Jiménez, 55 años, acudía a Carmen por un dolor persistente en la espalda. Vivía con su hija, Mariana, 28 años, quien también había empezado a sentirse débil sin razón aparente. Carmen los atendió en días distintos, primero a Ernesto, luego a Mariana. En ambos casos, las indicaciones fueron claras, las preparaciones entregadas con la misma precisión de siempre. Los resultados, días después, mostraron una mejora en Ernesto. Mariana, en cambio, comenzó a faltar al trabajo, a quedarse en casa más tiempo del habitual. La familia lo interpretó como estrés. El médico del pueblo habló de agotamiento. Nadie mencionó la coincidencia, porque no había una narrativa que la contuviera. El sistema de silencio seguía operando, no como una imposición, sino como una forma de mantener la coherencia de la realidad compartida. En la cantina, una noche, alguien mencionó el caso de Beatriz. «Se le ve mal», dijo un hombre sin intención de profundizar. Otro respondió, «pero la hermana está mejor». La conversación terminó ahí, porque esa respuesta equilibraba la observación, y el equilibrio era suficiente para cerrar el tema. Mientras tanto, Carmen continuaba con su rutina. Cada mañana abría el cuaderno, anotaba nombres. A veces hacía pequeñas marcas junto a ellos. No eran símbolos evidentes, podían ser una línea, un punto, un cambio en la forma de escribir, pero para ella tenían significado. Ese cuaderno se convirtió en un mapa, no de enfermedades, sino de relaciones, de conexiones entre personas que compartían espacios, vínculos, historias, y dentro de ese mapa, Carmen operaba con una lógica que no era visible para los demás. No hablaba de ello, no lo explicaba, simplemente lo hacía. El número de casos aumentaba. Primero uno, luego otro, luego dos más. Y entre ellos, siempre la misma estructura. Alguien que mejoraba, alguien que no. El pueblo seguía funcionando. La tienda de Beatriz abría cada mañana, aunque ella se apoyara más en el mostrador. Lidia atendía a algunos clientes, con una energía que no había tenido meses antes. En la casa de Ernesto, él volvió a trabajar en el taller, mientras Mariana se quedaba en casa, diciendo que necesitaba descansar. Las vidas continuaban, pero bajo esa continuidad, algo se desplazaba. No era visible, no era discutido, pero estaba ahí. Años después, cuando los nombres se alinearan en documentos, cuando alguien externo decidiera mirar sin la carga de la costumbre, ese patrón se volvería imposible de ignorar. Pero en ese momento, en el día a día del pueblo,
Solo había historias individuales, casos aislados, resultados que, tomados por separado, tenían sentido. Y una mujer, en una casa de paredes encaladas, que seguía haciendo lo que siempre había hecho, con una precisión que nadie cuestionaba, y una lógica que nadie compartía. El precio de lo que parecía alivio nunca se nombraba en voz alta. No había conversaciones directas, ni acuerdos explícitos, ni una frase que dijera claramente lo que estaba ocurriendo. Y sin embargo, con el paso de los años, la sensación empezó a instalarse en algunos rincones del pueblo, como un murmullo que no encontraba forma de convertirse en palabras. No todos lo percibían. La mayoría seguía viendo resultados, dolores que desaparecían, cuerpos que recuperaban fuerza, personas que volvían a sus rutinas. Esas historias eran visibles, se contaban, se repetían en el mercado, en las reuniones familiares, en los trayectos largos, donde el tiempo se llenaba con relatos compartidos. Pero había otras historias, más breves, más silenciosas, historias que terminaban con una frase corta y una pausa larga. Se complicó, fue rápido, no se pudo hacer nada, y en muchas de esas historias, si alguien hubiera tenido la paciencia de mirar con atención, habría encontrado una coincidencia incómoda, la presencia previa de Carmen en algún punto del relato. Una de esas historias comenzó con una familia que llegó desde un poblado cercano, más al norte. Eran 4, un padre, una madre, una hija adolescente y un niño pequeño. El padre, Luis Andrade, 47 años, trabajaba en transporte de mercancía. Había desarrollado un dolor constante en el abdomen que le impedía trabajar con normalidad. La familia había probado varias opciones: la clínica local, remedios caseros, recomendaciones de conocidos. Nada había funcionado de forma definitiva. Alguien mencionó a la abuela. El viaje tomó casi medio día. Llegaron al patio cuando ya había varias personas esperando. Se sentaron en un banco de madera, sin hablar mucho. La hija, Mariana, 15 años, observaba todo con una atención particular, como si intentara registrar cada detalle. Cuando Carmen los hizo pasar, el padre habló primero. Explicó los síntomas, el tiempo que llevaba con ellos, lo que había intentado. Carmen escuchó, como siempre, sin interrumpir. Luego miró a la madre, Elena, 45 años. Sus manos estaban apoyadas sobre el regazo, pero los dedos se movían ligeramente, como si contaran algo invisible. ¿Y usted?, preguntó Carmen. Elena dudó. Estoy bien, respondió. Solo cansancio. Carmen no insistió. Preparó 2 infusiones, una para Luis, otra para Elena. Las entregó con instrucciones precisas. 5 días, dijo. Descansen. La familia regresó a su casa con la sensación de haber hecho lo correcto. En los primeros días, Luis comenzó a notar una disminución del dolor. No desapareció por completo, pero se volvió manejable. Pudo dormir mejor, moverse con menos dificultad. Elena, en cambio, empezó a sentirse más débil. Al principio lo atribuyó al viaje, al esfuerzo acumulado, a la preocupación por su esposo. Pero la sensación no cedió. Al 4.º día, se levantó con dificultad. No dijo nada. Preparó el desayuno, ayudó al niño a vestirse, mantuvo la rutina. La hija, Mariana, la observaba. ¿Te sientes bien?, preguntó. Sí, respondió Elena sin mirarla. Esa respuesta se repitió varias veces en los días siguientes. Luis, mientras tanto, mejoraba. La familia interpretó los cambios como procesos independientes, porque no había una razón clara para conectarlos, y porque, en el fondo, nadie quería hacerlo. En el pueblo la historia se contó de forma parcial. Luis ya está mejor, dijo alguien en el mercado. La abuela lo ayudó, respondió otra voz. La parte de Elena no se mencionó.
no por ocultamiento deliberado, sino porque no encajaba en la narrativa principal. Ese era el mecanismo. Lo que confirmaba la confianza se amplificaba. Lo que generaba duda se reducía. Y así, el sistema se mantenía. Carmen, por su parte, continuaba con su rutina sin variaciones visibles. Cada mañana abría el cuaderno, anotaba nombres, fechas, observaciones. A veces detenía la pluma por unos segundos, como si evaluara algo que no estaba en la página. Luego escribía una marca mínima. Un trazo que, para cualquiera, parecería insignificante, pero que para ella representaba una relación, una conexión entre dos personas, un equilibrio ajustado. Ese cuaderno, con el tiempo, se llenó de páginas que, vistas en conjunto, contaban una historia distinta a la que el pueblo percibía. No era una lista de enfermedades, era un registro de intercambios, no en términos económicos, sino en términos de resultados. Alguien mejora, alguien cede. La lógica no era lineal, no era perfecta, pero se repetía lo suficiente como para convertirse en un patrón. En ese periodo, también comenzaron a aparecer reacciones aisladas de personas que no formaban parte del núcleo del pueblo. Un hombre que había llegado de otra región, por ejemplo, comentó en voz alta que algo no cuadraba. No fue una acusación, fue una observación, pero la reacción fue inmediata. «Aquí siempre ha sido así», respondió alguien. «La abuela ha ayudado a muchos», añadió otro. La conversación no continuó. El hombre entendió el mensaje implícito. No era un tema abierto. El silencio no se imponía. Se aprendía. Se interiorizaba como parte del funcionamiento del lugar. Y en ese contexto, Carmen operaba sin oposición. No porque nadie pudiera cuestionarla, sino porque nadie encontraba el espacio para hacerlo. Las historias seguían acumulándose. Nombres que aparecían una vez y no volvían. Otros que regresaban con gratitud. Familias que hablaban de cambios, sin detallar demasiado. Y entre todas esas historias, una constante. La presencia de Carmen como punto de referencia, como origen de una decisión, como inicio de un proceso. Años más tarde, cuando alguien externo comenzara a revisar los registros, cuando los nombres se alinearan en documentos oficiales, cuando las fechas se compararan con precisión, ese patrón se volvería evidente. Pero en ese momento, en la vida diaria del pueblo, solo había una percepción dominante, que la abuela ayudaba y que a veces las cosas no salían como se esperaba. Sin que nadie se detuviera a preguntar por qué. El primer elemento que no encajaba no vino de dentro del pueblo. No podía venir de ahí. Tenía que ser alguien que no compartiera la lógica, alguien que no hubiera aprendido a equilibrar las historias, alguien que no sintiera la necesidad de proteger lo que funcionaba. Ese alguien fue Julián Ortega. No el mismo médico que años después sostendría una taza con un olor imposible, sino una versión más joven de él, con 40 y pocos años, recién trasladado a la clínica rural, todavía con la costumbre de anotar todo, de buscar explicaciones donde otros aceptaban resultados. Llegó a Sonora con una idea clara de su trabajo: atender, registrar, derivar cuando fuera necesario. No tenía intención de intervenir en dinámicas que no entendía, al menos no al principio. Durante los primeros meses, su relación con el pueblo fue funcional. Atendía casos comunes, escuchaba, recetaba lo que tenía disponible. Sabía que muchos pacientes acudían primero a la abuela. Lo aceptó como parte del contexto. «Es normal», le dijo un colega en Hermosillo antes de que se trasladara. «En esos lugares, la gente confía en lo que conoce». Julián no discutió esa idea, pero sí la observó. El primer caso que llamó su atención no fue grave. Una mujer, Marta Ruiz, 36 años, llegó con síntomas leves: mareos, cansancio, falta de apetito,
Nada que no pudiera explicarse por el calor, el trabajo, la rutina. Le preguntó si había tomado algo. Sí, respondió. La abuela me dio una infusión. Julián anotó el dato sin darle mayor importancia. Días después, Marta regresó. Los síntomas habían cambiado. No eran más intensos, pero sí distintos. Julián ajustó el tratamiento, recomendó reposo, sugirió volver si no mejoraba. No volvió. Ese tipo de seguimiento incompleto no era inusual, pero el patrón empezó a repetirse. Otro caso, luego otro. Personas que mencionaban a la abuela como parte del proceso. Algunos mejoraban, otros no regresaban. Lo que llamó la atención de Julián no fue la variabilidad de resultados. Eso era esperable. Lo que le incomodó fue la coincidencia de ciertos detalles. Nombres que aparecían en su libreta junto a otros nombres. Familias donde más de una persona había pasado por la casa de Carmen en un periodo corto. Y en algunos casos, una distribución desigual de resultados dentro del mismo entorno. No era una evidencia, era una intuición. Y Julián no confiaba en las intuiciones sin datos. Comenzó a hacer algo que no formaba parte de su rutina inicial. Revisar sus propias notas con más atención. Comparar fechas, cruzar nombres, buscar patrones. No lo hacía con una hipótesis clara. Lo hacía porque algo no le permitía cerrar ciertos casos como aislados. En una tarde calurosa, con el ventilador funcionando a medias, extendió varias páginas de su libreta sobre la mesa. Las observó en silencio. Había nombres subrayados, otros marcados con pequeños símbolos. No porque él los hubiera identificado como relevantes en ese momento, sino porque había desarrollado una forma personal de organizar la información. Al alinearlos, notó algo. No era una relación directa, era una proximidad. Personas que vivían en la misma casa o en casas cercanas, consultas en fechas similares y en algunos casos, resultados opuestos. Alguien mejoraba, alguien se debilitaba. Julián no escribió esa conclusión, la pensó y la descartó de inmediato, porque no tenía sentido dentro de la lógica médica. No había un mecanismo que explicara esa relación, no en los términos que él conocía. Pero la incomodidad permaneció. Decidió hablar con alguien del pueblo, no con cualquier persona. Buscó a alguien que tuviera una posición intermedia, lo suficientemente dentro como para conocer, pero no completamente integrado en el sistema de silencio. Eligió a Tomás Ríos. Lo encontró en su casa, sentado en una silla de madera, limpiando herramientas. El ambiente era tranquilo. El sonido metálico del metal contra metal marcaba un ritmo constante. Julián se sentó frente a él. «Quería preguntarte algo», dijo. Tomás asintió, sin dejar de trabajar. «Sobre la abuela», añadió Julián. El movimiento de las manos de Tomás se detuvo por un segundo. Luego continuó. «¿Qué quieres saber?», preguntó. «¿Has notado algo distinto?», dijo Julián, eligiendo las palabras con cuidado. Tomás no respondió de inmediato. Apoyó la herramienta sobre la mesa. Limpió sus manos con un trapo. Miró a Julián. «Ella ayuda», dijo. No era una respuesta a la pregunta. Era una afirmación. Julián asintió. «Sí», respondió. «Pero también hay casos que no terminan bien». Tomás sostuvo la mirada. «Eso pasa en todos lados», dijo. Hubo un silencio breve. Julián decidió avanzar un poco más. «En algunas familias», añadió, «parece que cuando uno mejora, otro empeora». Tomás no reaccionó de forma visible, pero su postura cambió ligeramente. «Son coincidencias», dijo. No había duda en su voz. No era una defensa. Era una forma de cerrar la conversación. Julián entendió el límite. No insistió. Se levantó. Agradeció el tiempo. Salió. En el camino de regreso a la clínica, el calor parecía más intenso. El aire no se movía.
El polvo se levantaba con cada paso. Pensó en lo que había dicho y en lo que no había sido dicho. La respuesta de Tomás no le dio información nueva, pero sí confirmó algo importante, que el tema no era neutral, que había una forma aceptada de hablar de ello, y que cualquier desviación de esa forma encontraba resistencia. Esa resistencia no era agresiva, era estructural, formaba parte del sistema. Esa noche, Julián volvió a su libreta. Añadió una nueva categoría. No la nombró de forma explícita. Solo empezó a marcar con un pequeño símbolo ciertos nombres. No porque tuviera una prueba, sino porque necesitaba seguir la pista de esa intuición. Sabía que, en algún momento, tendría que contrastarla con algo más sólido, pero también sabía que, si esperaba a tener certeza absoluta, quizás sería demasiado tarde. Ese fue el inicio de su papel como observador, no como investigador oficial, no como acusador, sino como alguien que empieza a ver lo que no encaja, y que, a pesar de no tener aún las palabras exactas, decide no ignorarlo, porque hay preguntas que, una vez formuladas, no desaparecen, solo esperan. La pregunta que Julián no había querido formular en voz alta encontró su forma una tarde en la que el calor parecía haberse detenido sobre el pueblo, como si el tiempo mismo se negara a avanzar. No fue un descubrimiento repentino, ni una prueba concluyente. Fue más bien el resultado de una acumulación de silencios que empezaron a pesar más que las palabras. Habían pasado varios meses desde que comenzó a marcar nombres en su libreta. Los símbolos, discretos, apenas visibles, empezaban a formar agrupaciones que no podían explicarse como coincidencias aisladas. No era una línea recta, era una red. Ese día decidió hacer algo que hasta entonces había evitado: ir directamente a la casa de Carmen. No como paciente, no como visitante, sino como alguien que necesitaba ver con sus propios ojos lo que hasta ese momento solo había observado a distancia. El patio estaba lleno, como siempre. Bajo la sombra del mezquite, varias personas esperaban en silencio. Algunos lo reconocieron como el médico de la clínica. Lo saludaron con un gesto breve. Nadie preguntó por qué estaba ahí. Julián no se detuvo. Caminó directo hacia la puerta. Dentro, el ambiente era el mismo que había imaginado. Luz filtrada, aire denso con el olor de las infusiones, objetos dispuestos con precisión. Carmen estaba de pie junto a la mesa, con el cuaderno abierto frente a ella. Levantó la vista cuando Julián entró. No mostró sorpresa. «Doctor», dijo, con una voz tranquila. No era una pregunta, era un reconocimiento. Julián asintió. «Necesito hablar con usted», respondió. Carmen cerró el cuaderno con un movimiento suave. Indicó una silla frente a la mesa. «Siéntese», dijo. El gesto no era de invitación, era de control. Julián se sentó. Sintió la madera dura bajo su cuerpo, el calor que se acumulaba en la habitación. Durante unos segundos, ninguno habló. El silencio no era incómodo, era parte de la dinámica. Julián observó la mesa, los recipientes, la cuchara, la olla, todo en su lugar. Todo repetido tantas veces que había perdido cualquier apariencia de improvisación. «He estado revisando mis casos», comenzó. «Hay algo que no encaja». Carmen lo miró sin parpadear. «Siempre hay cosas que no encajan», respondió. No era una negación, era una forma de diluir la afirmación. Julián apoyó las manos sobre la mesa. «En algunas familias», continuó, «cuando una persona mejora después de venir aquí, otra empieza a empeorar». No levantó la voz, no hizo acusaciones, solo enunció el patrón. Carmen no respondió de inmediato. Tomó el cuaderno, lo abrió, pasó una página con calma, como si buscara algo, luego levantó la vista.
¿Y qué cree usted que significa eso?, preguntó. La pregunta no era defensiva. Era una invitación. Julián dudó. No porque no tuviera una idea, sino porque decirla implicaba cruzar un límite. No lo sé, admitió, pero no parece aleatorio. Carmen asintió levemente. Nada es completamente aleatorio, dijo. Hubo una pausa. El sonido del agua en la olla se hizo más evidente. Julián sintió que el momento se estaba cerrando. Decidió avanzar. ¿Usted lo ha notado?, preguntó. Carmen no apartó la mirada. He visto muchas cosas, respondió. No era una confirmación directa, pero tampoco era una negación. Julián respiró hondo. ¿Está tomando decisiones basadas en eso?, añadió. La pregunta quedó suspendida en el aire. Carmen cerró el cuaderno. Apoyó las manos sobre la tapa. Doctor, dijo, con un tono que no cambiaba. Usted trabaja con lo que tiene. Julián no interrumpió. Yo también, continuó ella. Y a veces, lo que tenemos no alcanza para todos. La frase no era larga, pero contenía más de lo que parecía. Julián sintió como algo se acomodaba en su mente. No era una confesión, era una lógica, una forma de ver el mundo en la que los recursos, no solo materiales, sino vitales, eran limitados, y donde alguien tenía que decidir cómo se distribuían. No es su decisión, dijo Julián, casi en un susurro. Carmen inclinó ligeramente la cabeza. ¿De quién es?, preguntó. No había desafío en su voz, solo una pregunta abierta. Julián no respondió de inmediato. Pensó en la clínica, en los medicamentos que faltaban, en los pacientes que no podían ser trasladados, en las decisiones que él mismo tomaba, a veces sin alternativas claras. El silencio se alargó. Carmen lo sostuvo sin incomodidad. Yo no hago daño, añadió finalmente. Hago ajustes. La palabra quedó flotando. Ajustes, no curas, no tratamientos, ajustes. Julián sintió un peso en el pecho. No era miedo, era comprensión. Una comprensión que no traía alivio, porque no resolvía nada, solo explicaba. ¿Y ellos?, preguntó, refiriéndose a quienes empeoraban. Carmen no respondió de inmediato. Miró hacia la puerta, donde se escuchaban voces bajas del patio. Luego volvió a Julián. Ellos ya estaban en el límite, dijo. No era una justificación, era una interpretación. Julián sabía que, desde un punto de vista médico, esa afirmación podía ser cierta en algunos casos, pero no en todos. Y ahí estaba el problema. No puede decidir eso sola, insistió. Carmen no se alteró. No estoy sola, respondió. La frase no se desarrolló, pero implicaba algo más amplio. El contexto, el sistema, el pueblo, todo lo que había permitido que ella llegara a ese punto. Julián entendió que no estaba frente a una persona aislada, estaba frente a una estructura, y que cualquier intento de intervenir no sería solo contra Carmen, sería contra todo lo que la sostenía. El sonido del ventilador en la otra habitación comenzó a hacerse notar. Un zumbido irregular, como el de la clínica. Julián se levantó, no porque hubiera terminado, sino porque no había más que decir en ese momento. Voy a tener que reportar esto, dijo. No era una amenaza, era una consecuencia. Carmen asintió. Haga lo que tenga que hacer, respondió. No hubo resistencia, no hubo intento de detenerlo, solo aceptación. Julián salió al patio. La gente seguía esperando. Algunos levantaron la vista, otros no. La rutina continuaba. Nada, desde fuera, había cambiado. Pero dentro de esa casa, en esa conversación breve, algo se había dicho. No de forma explícita, no en términos legales, pero suficiente para que la pregunta que Julián había evitado durante meses se convirtiera en algo más que una intuición. Se había convertido en una certeza incómoda, que no podía ignorar, y que, una vez fuera de esa casa,
tendría que enfrentar, sin saber aún hasta dónde lo llevaría. La decisión de Julián de reportar lo que había escuchado no produjo un efecto inmediato. No hubo sirenas, ni visitas urgentes, ni una intervención visible que alterara la rutina del pueblo. Lo que siguió fue más lento, más difuso, casi imperceptible para quienes no estaban directamente involucrados. El informe que redactó no contenía acusaciones directas. No podía hacerlo. No tenía pruebas en el sentido estricto. Tenía patrones, observaciones, una conversación que, aunque significativa, no constituía una confesión formal. Escribió con precisión, evitando interpretaciones excesivas, limitándose a describir lo que había visto y escuchado. El documento viajó primero a una oficina regional, luego a otra instancia más distante. En cada paso, fue leído por personas que no conocían el contexto del pueblo, que no habían estado bajo el mezquite, que no habían sentido el peso del silencio compartido. Para ellos, era un caso más, una posible irregularidad, algo que requería revisión, pero no urgencia. Pasaron semanas, luego meses. En ese tiempo, la vida en el pueblo continuó. Carmen siguió atendiendo en su patio. Las personas siguieron llegando. Las historias positivas siguieron circulando. Las otras, las que no encajaban, siguieron cerrándose con frases breves. Julián, en la clínica, continuó con su trabajo. Pero algo en su forma de mirar había cambiado. Ya no podía observar los casos de la misma manera. Cada nombre, cada fecha, cada relación, adquiría un peso distinto. Empezó a dormir menos, no por insomnio agudo, sino por una inquietud constante que no encontraba descanso. Se levantaba en la noche, revisaba sus notas, volvía a trazar conexiones que ya conocía. No buscaba nuevas pruebas, buscaba entender si había algo que se le escapaba. En una de esas noches, volvió a la página donde había anotado el caso de Rosa Elena Méndez. El olor, la taza, la nota que había añadido sin pensar demasiado. Ahora, esa línea tenía un significado distinto. No era un detalle aislado. Era una señal. Pero una señal de qué exactamente, aún no podía definirlo con claridad suficiente para traducirlo en acción. La respuesta institucional llegó meses después. 2 personas, identificadas como inspectores de salud, visitaron el pueblo. No llegaron con discreción, pero tampoco con intención de alterar el orden. Se presentaron en la clínica, hablaron con Julián, revisaron su informe. Luego pidieron visitar la casa de Carmen. El día que fueron, el patio estaba como siempre. Personas esperando, silencio contenido, la rutina intacta. Carmen los recibió sin sorpresa, los hizo pasar. La conversación que siguió no fue confrontativa, fue técnica, dentro de lo posible. Los inspectores hicieron preguntas sobre las preparaciones, los ingredientes, las indicaciones. Carmen respondió en términos generales, sin entrar en detalles específicos que no le fueron solicitados directamente. No encontraron nada que pudieran señalar como una infracción clara. No había sustancias prohibidas visibles. No había registros ilegales. Solo prácticas tradicionales, en un contexto donde esas prácticas eran comunes. El informe que redactaron reflejó esa ambigüedad, sin evidencia concluyente de irregularidades. Esa fue la frase central. Julián leyó el documento con una sensación que no era sorpresa. Era confirmación. El sistema no estaba diseñado para abordar lo que él había observado, porque lo que había observado no encajaba en las categorías disponibles. No era un delito evidente, no era una práctica médica regulada, era algo intermedio, algo que operaba en los márgenes, y en esos márgenes la responsabilidad se diluía. El caso se archivó, no de forma definitiva, pero sí lo suficiente como para que dejara de ser una prioridad.
Julián continuó trabajando, pero algo en él se desplazó. Dejó de intentar intervenir de forma directa, no por resignación, sino por comprensión de los límites. Empezó a registrar con más detalle, no solo síntomas y tratamientos, sino contextos, relaciones, pequeñas variaciones que antes habría considerado irrelevantes. Su libreta se convirtió en un documento más complejo, no oficial, no reconocido, pero preciso. Años después, ese cuaderno sería uno de los elementos que permitirían reconstruir lo que había ocurrido, no como una prueba definitiva, sino como un mapa. Mientras tanto, Carmen siguió en su casa, bajo el mezquite. El cuaderno que ella llevaba también se llenaba, página tras página, nombres, fechas, marcas, dos registros paralelos, dos formas de entender lo mismo. El tiempo pasó. Algunas de las personas que habían acudido a Carmen envejecieron, otras se mudaron, otras murieron por causas que, en muchos casos, nunca fueron investigadas a fondo. El pueblo cambió lentamente. Nuevas construcciones, nuevas calles, una clínica con más recursos, aunque aún insuficientes. La casa de Carmen permaneció, hasta que un día, años después, dejó de abrir. No hubo un anuncio, no hubo una despedida pública, simplemente la puerta permaneció cerrada. La noticia circuló de forma fragmentada. La abuela ya no atiende, está enferma, se fue con familiares. Nadie dio una versión definitiva. El silencio, una vez más, funcionó como cierre. Tiempo después, la casa fue vendida. Las paredes encaladas fueron cubiertas con pintura nueva. El patio fue nivelado. El mezquite, que había crecido durante décadas, fue cortado. En su lugar, se construyó una pequeña tienda. Las personas que compraban ahí no siempre sabían lo que había ocurrido en ese espacio. Para ellos, era un lugar más, funcional, sin historia visible. El cuaderno de Carmen no fue encontrado en ese momento. Permaneció oculto durante años, entre objetos que no parecían tener valor, hasta que, en una revisión de documentos antiguos, en una oficina estatal, apareció. Un periodista, años después, lo abrió. Leyó los nombres, las fechas, las marcas, y comenzó a trazar conexiones. No estaba ahí cuando ocurrieron los hechos. No había vivido el contexto. Pero tenía distancia, y esa distancia le permitió ver lo que, para quienes estaban dentro, había sido imposible de nombrar. Publicó un reportaje. No acusaba, no afirmaba de forma absoluta. Describía, mostraba patrones, planteaba preguntas. El texto circuló. Algunos en el pueblo lo leyeron, otros lo ignoraron. Las reacciones fueron diversas. Negación, molestia, silencio. Pocos aceptaron la posibilidad de que lo que había ocurrido fuera más que una serie de coincidencias, porque aceptar eso implicaba revisar decisiones pasadas, confianzas, omisiones, y no todos estaban dispuestos a hacerlo. Julián, ya mayor, leyó el reportaje en una mesa similar a la que había tenido en la clínica años atrás. El ventilador, ahora nuevo, funcionaba sin ruido. Pasó las páginas con calma. Reconoció nombres, fechas, situaciones. No encontró respuestas definitivas, pero sí una forma más clara de formular la pregunta que lo había acompañado durante años. ¿Dónde termina la ayuda y dónde comienza la decisión sobre otros? No había una respuesta única, no en ese contexto, no con esos elementos. El pueblo siguió adelante. La tienda en el antiguo patio de Carmen abrió cada mañana. Personas entraban, compraban, salían. La vida continuaba, sin detenerse en lo que había ocurrido, pero en la memoria de algunos, en notas dispersas, en cuadernos que registraban más de lo que parecía, la historia seguía presente, no como una certeza, sino como una posibilidad, una que, mientras alguien la recordara, no desaparecería por completo. Y quizás
Esa era la única forma de cierre que esa historia podía tener. Gracias por haber permanecido hasta el final de esta historia. Si te hizo pensar, si te dejó con preguntas, quizá valga la pena compartir tu opinión y seguir explorando relatos que no siempre tuvieron voz. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Si en algún momento te hizo reflexionar, sentir o ver las cosas desde otra perspectiva, apóyala con un like y compártela con quienes también puedan conectar con este tipo de relatos. Son historias que casi nunca se cuentan en voz alta, pero que dejan una huella profunda. Suscríbete para no perderte las próximas y escribe en los comentarios qué sentiste o qué piensas. Tu opinión es importante. Nos vemos en la próxima historia. Gracias por estar aquí.